A ver, pensemos en esto un momento. Un país que de repente se lanza a la modernidad, con trenes, industrias, una riqueza que parece no tener fin. Ahora imaginemos que todo ese progreso fue diseñado a propósito para beneficiar a un pequeño club de amigos, dejando al 98% de la gente literalmente fuera de la fiesta. Bueno, eso, en esencia, fue la República Aristocrática en el Perú. Una época de un auge económico impresionante, sí, pero construido sobre una exclusión social brutal y, sobre todo, muy bien calculada. Quiero que miren bien este número, 2%. Esto no es un dato económico, no, es algo mucho más profundo. Es el porcentaje de peruanos que tenía derecho a votar. Para que nos hagamos una idea, solo 2 de cada 100 personas podían decidir el destino del país entero. El resto, la inmensa mayoría, era simplemente invisible para el sistema político. Y este periodo tiene un nombre que le queda como anillo al dedo, acuñado por el gran historiador Jorge Basadre: la República Aristocrática. Y es que el nombre es perfecto, porque sí, en el papel era una república, pero en la práctica, bueno, en la práctica era el feudo personal de una oligarquía que gobernaba a través de su propio club político, el Partido Civilista. Pero la gran pregunta es, ¿cómo se llega a este punto? ¿Cómo se diseña un país para tan pocos? A ver, esto no fue casualidad, no pasó de la noche a la mañana. Fue algo diseñado, una verdadera obra de ingeniería política. Y para entenderlo, hay que mirar las bases que sentó un personaje clave en todo esto. El arquitecto de este sistema fue Nicolás de Piérola. Y su plan, hay que decirlo, fue metódico, casi quirúrgico. Primero, una nueva ley electoral que exigía saber leer y escribir para votar. El resultado, ¡pum! De un solo golpe, la gran mayoría indígena del país quedaba fuera de juego. Segundo paso, profesionalizar el ejército. Así se aseguraba de que la lealtad de los militares estuviera con el gobierno central y no con caudillos locales que pudieran causar problemas. Y tercero, claro, la economía. Un sistema de impuestos a la medida de la élite y el uso de mano de obra indígena gratuita. El círculo estaba cerrado. El sistema estaba completamente blindado. Bueno, con esas bases tan sólidas, la maquinaria del poder se echó a andar y funcionaba como un relojito suizo para mantener el control siempre a favor de los mismos. El motor de toda esa operación tenía nombre y apellido: el Partido Civilista. Y esta frase lo resume todo. La política del país se decidía entre los 24 amigos del Club Nacional. Fíjense bien, no se habla de ministerios ni del Congreso. Las decisiones importantes se tomaban en un club social, privado, exclusivo. O sea, el poder real no estaba en las instituciones públicas, estaba en un círculo de amigos. Más claro, imposible. Y el resultado es esta línea de tiempo. Es casi un monólogo del Partido Civilista, un presidente tras otro, todos del mismo grupo. Pero ojo con 1912, ahí pasa algo. Se cuela una anomalía en el sistema. Guillermo Billinghurst, un populista que se atrevió a desafiar a la élite. ¿Y qué pasó? ¿Cuánto creen que duró? Pues muy poquito. La respuesta de la oligarquía fue inmediata y brutal. Un golpe de Estado para sacarlo del medio y restaurar su orden. Ahora bien, todo este andamiaje político necesitaba combustible, necesitaba dinero para funcionar. La pregunta es, ¿de dónde salía tanta riqueza? La respuesta está en un modelo económico muy específico: la exportación. Perú se convirtió en un gran proveedor de materias primas para el mundo, pero la mayor parte de esa ganancia, no se quedaba en el país. Si vamos a la costa norte, ahí estaban los llamados varones del azúcar. Crearon verdaderos imperios, con tecnología de punta, ferrocarriles privados, una fachada de modernidad impresionante. Pero claro, detrás de esa fachada había una realidad mucho más oscura, y esa realidad se llamaba el enganche. Era un sistema perverso, donde se engañaba a campesinos de la sierra con adelantos de dinero para endeudarlos y forzarlos a trabajar en las plantaciones en condiciones prácticamente de esclavitud. El contraste con la sierra andina es brutal. Si la costa parecía el siglo XX, la sierra estaba estancada en un sistema casi feudal. Aquí la ley no la ponía el Estado,
la ponía el Gamonal, el gran terrateniente. Era dueño de la tierra y en la práctica también de la vida de la gente. Su poder era tan absoluto que existía algo llamado ponguiaje, una práctica donde los campesinos estaban obligados a ser sirvientes en la casa del patrón, gratis, a cambio de nada. Una forma de servidumbre sin más. Y nos falta la Amazonía. Allí, la nueva obsesión mundial por los automóviles desató la fiebre del caucho. De repente, Iquitos se transformó en una ciudad de lujo, con edificios europeos en plena selva. Parecía un sueño. Pero el costo de ese sueño fue una pesadilla, la esclavitud y el exterminio de miles de indígenas amazónicos. Y lo peor, fue una riqueza fugaz. En cuanto los británicos empezaron a producir su propio caucho en Asia, la burbuja peruana reventó. Y solo quedó el recuerdo de la violencia. Entonces, para resumir el modelo económico, es esto: azúcar y algodón en la costa, minerales y lana en la sierra y caucho en la selva. El Perú funcionaba como una gigantesca hacienda y una gigantesca mina. Pero toda esta producción no era para el mercado interno, no. Era para exportar a Europa, a Estados Unidos. ¿Y las ganancias? Bueno, las ganancias, como ya se imaginan, iban a parar a los bolsillos de ese 2%. Pero a ver, la historia nos enseña algo. Ningún sistema construido sobre tanta desigualdad puede durar para siempre. Por muy sólido que pareciera, por debajo, la presión estaba empezando a acumularse. Y poco a poco, empezaron a notarse las primeras grietas en el edificio. Y claro, el choque era solo cuestión de tiempo. Pensemos en esto como un ring de boxeo. En una esquina, la vieja guardia, la oligarquía, los terratenientes, el partido civilista. Y en la otra esquina empezaban a surgir nuevos retadores. Una nueva clase media urbana, estudiantes universitarios que traían ideas de afuera y, sobre todo, los obreros, que por primera vez empezaban a organizarse y a darse cuenta de la fuerza que tenían juntos. Y esa organización empezó a dar frutos. Frutos que poco antes hubieran parecido imposibles. Primero, algo fundamental: el derecho a la huelga. Imagínense, el derecho a protestar legalmente. Y después de muchísima lucha en las calles, en 1919 llega la gran conquista: la jornada laboral de 8 horas. Eso fue un antes y un después. Un verdadero cambio en las reglas de juego. Y justo cuando todo esto pasaba dentro del Perú, el mundo entero estalló. La Primera Guerra Mundial fue como un terremoto que aceleró todo. Por un lado, la élite exportadora se hizo todavía más rica porque los precios de sus productos se dispararon. Pero al mismo tiempo, la vida para el resto se hizo más cara por la inflación, y empezaban a llegar noticias e ideas de la Revolución Rusa. La olla a presión social estaba hirviendo. Y con todo este cóctel de factores, el sistema que había parecido tan indestructible finalmente se vino abajo. Pero la pregunta importante es, ¿qué quedó después? ¿Cuál es el legado que dejó esta era? La respuesta, la verdad, es bastante dura: un país profundamente dividido. Si tuviéramos que resumirlo, diríamos esto: la República Aristocrática creó un Perú de 2 velocidades, uno moderno para muy pocos y otro arcaico para casi todos. Un país conectado al mundo, pero desconectado de sí mismo. Pero, y aquí está la gran paradoja, fue precisamente este sistema de exclusión el que hizo nacer a los movimientos sociales y obreros que desde entonces han luchado por un país más inclusivo. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que resuena hasta hoy. ¿Vale la pena la modernización económica si el precio es la exclusión de la inmensa mayoría? ¿Es legítimo construir el progreso de un país sobre la espalda de casi toda su población? Esa fue la pregunta que hizo implosionar a la República Aristocrática, y es una pregunta que de muchas formas el Perú se sigue haciendo.